Usted está viendo Noticias 16, el rostro de la información. Buenas noches, amigos de 5 días, aquí con Bill Wall en WhatsApp Finanzas. Buenas noches, Bill. Buenas noches, ¿cómo estás tú, Mónica? Muy bien, nos sentimos muy bien de estar con ustedes esta noche, amigos. Y tenemos varias cosas aquí repasando las noticias del día. Vemos, Bill, que el CONEP tuvo su octava convención, donde presenta más de 46 propuestas para el desarrollo empresarial desde el 2016 al 2020. Aquí tenemos en pantalla parte de esta celebración y se dice que se hicieron muchísimas consultas populares y en el sector, por supuesto, y que serán presentadas tanto al presidente Danilo Medina como a los candidatos presidenciales y otros políticos. Es importante destacar que estuvo como invitado importante y tuvo una ponencia el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, quien habló de pues el crecimiento económico que ha tenido el país durante los últimos años, pero instó además a reducir las vulnerabilidades ante el escenario de cambios constantes y los acelerados cambios internacionales. La verdad es que todo el mundo sabe cuáles son lo que dijo, a grandes rasgos, lo que dijo pues Moreno. Habló de reducir el déficit del sector eléctrico, por supuesto, de aprovechar las coyunturas del petróleo barato, de aumentar nuestras exportaciones, cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero que no sé si estas propuestas ayudarán. ¿Qué crees tú, Bill? No, yo no quiero ser cínico, Mónica, pero aquí en el país tenemos una facilidad extraordinaria para identificar los problemas. Sí, por eso. El asunto es qué se va a hacer para solucionarlo, ¿no? Yo creo que los problemas que todos decimos, que leemos todo y que sufrimos las consecuencias, sea del problema de la energía eléctrica o los salarios mínimos o muchísimas otras cosas que ya conocemos. Pero yo creo que el sector privado debe de enfocarse hacia adentro también. Por ejemplo, aquí la mayoría de las compañías son de familia, son familiares. Y las compañías familiares tienden a tener una desventaja en cuanto a obtención de capital. Cuando se enfrentan, por ejemplo, a compañías que son públicas, que salen al mercado de capitales, al mercado de valores, emiten acciones, emiten títulos, bonos, consiguen, por ejemplo, a través de esos bonos recursos financieros más económicos que ir a un banco, obviamente. Igualmente pueden emitir acciones y eso le hace que simplemente pagando dividendos el costo de eso es menor. Claro, se reduce el poder del grupo familiar, obviamente, a través de eso. Pero es la única manera. Si nosotros vemos, por ejemplo, las compañías últimas dominicanas que han sido adquiridas por empresas extranjeras. Eso te iba a decir, que pronto ya no va a ser así, porque la verdad es que las compañías más punteras, vamos a decir, dominicanas, han sido adquiridas por compañías extranjeras, y yo hasta me temo, Bill, que el mundo va a parar en manos de unas 20 compañías a nivel mundial, y la verdad es que... Bueno, yo no sé si 20, pero la verdad es que no se puede competir en un mundo globalizado. Si tú quieres exportar, por ejemplo, debe de ser competitivo. Sí. Y entre este elemento competitivo está el costo de los recursos financieros. Sí. Aquí se está en desventaja, puesto que un préstamo en un banco te puede costar, para una empresa, un 16, un 17%. La tasa de interés en los Estados Unidos, el prime, ahora mismo anda un 3,5, un 3,25. Sí. Tú consigues préstamo hipotecario de $200,000 a 30 años en Estados Unidos por debajo del 4% anual. Sí. Es decir, que nada más con eso llevan todas las de ganar. Nosotros aquí tenemos un costo muy elevado. Y no podemos cogerlos en dólares porque entonces tenemos el problema de la devaluación. De la devaluación, y además no es conveniente, al menos que tú lo puedas calzar con exportaciones en dólares. Claro. Pero el asunto es que eso es lo que el sector privado debería hacer. Esas empresas familiares, para poder salir aquí hay demanda, aquí hay más de 300,000 millones de pesos
en la Asociación de Fondos de Pensión. Entonces, ese dinero que mayormente está ubicado en el Banco Central, en Hacienda y en los bancos, casi su totalidad en esos tres entes, yo creo que eso debe de ir al sector productivo nacional. Pero se tiene mucho miedo, Bill, en cuanto a la inversión de ese dinero. Se tiene miedo en que si se pierde, si lo coge el gobierno, por ejemplo. Tú ahora dices que vaya al sector privado. ¿Qué crees tú? Explícame un poco. No, pero mira, pasa lo siguiente. El sector gubernamental tiene la gran parte de ese dinero ya prestado, sí, ¿no? Sí. Pero obviamente ese dinero proviene de las contribuciones de los trabajadores, que es el sector privado. ¿Qué le garantiza al trabajador? Pues sencillamente tener empleo. ¿Cómo tú aseguras que tiene un empleo bien remunerado? Pues que la economía crezca en el sector privado, que es el generador de bienes y de riqueza, y como resultado de ello, que ese dinero vaya multiplicándose. En todas partes del mundo, yo no sé, es un temor que para mí es, no sé, pero en todas partes del mundo desarrollado funcionan los mercados de capitales, los mercados de valores, de manera que las empresas puedan salir, las empresas que pueden salir al mercado y puedan conseguir unos recursos a largo plazo para expansión y a corto plazo para su evolución continua, a corto plazo, pero que de todas maneras le va a salir mucho más económico que en un banco. Y fíjate, Bill, que en realidad estos recursos de pensiones sí están en inversiones privadas, lo que pasa es que generalmente se hacen más en el exterior, o sea que hacerlo aquí de manera privada, en algo que sea confiable, no sé, dime tu opinión. No, pero es confiable. Mira, tú te vas a los mercados de valor de la República Dominicana, que es un mercado relativamente incipiente, sí, ¿no? Sí. Tú tienes empresas, bueno, puedo mencionarlas no por cuestión de anuncios, sino por ejemplo, puede ser ADEMI, puede ser La Nacional, puede ser Eje, Jaina, puede ser CMPN, puede ser la CEP, en fin, empresas que conocemos, que para tú emitir, y son títulos de deuda, no son acciones, para tú emitir eso, tiene que pasar por un proceso bastante extenso, tiene que tener una calificación de riesgo, tiene que ser aprobado. Y son de calificaciones de riesgo de A, todas, creo. Que son de Fitch, por ejemplo, que operan en el país, o una de estas. Segundo, eso tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional de Valores, tiene la Superintendencia de Valores, tiene una ley específica. Es muy exigente. Eso también no son las leyes de antes, o sea, son leyes nuevas, muy exigentes, tanto a las nacionales como las internacionales. Y lo que se busca en ese mercado, que ya en programa futuro hablaremos de eso en detalle, tendremos invitados que son participantes de ese mercado de valores, es que se busca proteger al inversor, al inversionista, y se busca protegerlo en base a la transparencia, que todos los datos, toda la información tiene que ser transparente. Y, por supuesto, ahí es donde viene el problema para las empresas familiares. Que para tú ser transparente, tiene que poner todo sobre la mesa. Sí. Y en ese momento, muchas de estas empresas no están dispuestas a hacerlo. Por consiguiente, tienen una desventaja. Es decir, a mí me gustaría que el CONEP incentivara a la empresa a hacer esto, a hacer un movimiento donde puedan tener estos recursos más económicos. Es un cambio estructural en la economía nacional. Pero yo garantizo que de empresas privadas, como ha estado operando en el país en las últimas décadas o desde hace años, el hecho es que no son competitivas. Las empresas que hoy compiten en el mundo universal son empresas que buscan todas las ventajas, tanto en sector de recursos económicos como en productividad, como en busca de mercado con facilidades, en fin, todo lo que pueda. No necesariamente apoyadas en subsidios gubernamentales. Por eso yo, Zona Franca, entiendo que Zona Franca crea empleo, pero crea empleo mínimo, crea empleo de un salario de 6 o 7 mil pesos. Sí, la verdad es que el desarrollo con Zona Franca es muy poco. Si tú, por ejemplo, cuentas con eso, tú puedes decir, bueno, esa gente no tendrían empleo si no tienen Zona Franca. Sí. Pero perpetúa eso. Es un primer paso, pero como tú dices, perpetuarlo no tiene eso sentido. Y segundo, ¿cuánto le cuesta al gobierno? El gobierno subsidia las facilidades físicas. No tiene impuestos. No tiene impuestos, no tiene. Una gran parte de los productos son importados y después maquiladoras que lo mejoran en fin, lo elaboran y va otra vez para afuera. Es decir, yo entiendo que eso ha apoyado un sector que requiere empleo, pero por otro lado tenemos que buscar eso como una medida
que no es sostenible a largo plazo. Yo creo que es un primer paso, las zonas francas son un primer paso y creo que como eso es muy bueno, incluso es una población que no tiene ninguna preparación generalmente y se acostumbra por lo menos a un horario de trabajo, a una disciplina, pero perpetuarlo no y tiene un costo, ¿eh? Y no te olvides que al gobierno tiene un costo elevado, claro, que salen de los claro, impuestos. claro. El costo fiscal, que es lo que deja de percibir el gobierno por concepto de impuestos, es elevadísimo y si tú lo mides, tienes que ver el beneficio. Bueno, que hay gente empleada que no la habría, eso es un gran mérito y eso tiene sentido, pero habría que verlo. Igualmente las empresas, cómo las empresas pueden mejorar y hacerse más competitivas. El problema en un mundo globalizado es que si las empresas no compiten en el exterior a través de las exportaciones, no van a poder competir con las empresas foráneas en su propio mercado, porque esos artículos van a venir mucho más baratos. Incluso con los acuerdos de libre comercio que tenemos, por ejemplo, con los Estados Unidos, o sea... Y con Europa, que tenemos otro. Y otra cosa es, como le está pasando a China ahora, hemos recibido y seguimos recibiendo mucho producto de China, pero China también está dejando de ser competitiva, porque hay Vietnam, Tailandia, Singapur, una serie de países en la propia Asia, Bangladesh, que están compitiendo con China a costos mucho menores, porque son economías menos desarrolladas. Y no deja de ser una ventaja para el consumidor y para cualquier ciudadano, pero también atenta contra la economía propia. Bill, nos tenemos que ir a la pausa, pero yo quisiera que primero pues dejar en nuestro ánimo, pues invitar a los miembros del CONEP para que vengan y nos expliquen pues cuáles son estas propuestas. Se dice que alrededor de 47 propuestas para el desarrollo del sector privado, el desarrollo que es en realidad el desarrollo del país. Eso es muy importante por un lado. Y por otro lado, como tú bien decías, Bill, el sector de zona franca es un sector que no puede perpetuarse, yo creo que ya en este estadio de desarrollo que tenemos nosotros los dominicanos, porque por ejemplo, si nos vamos a Haití, por ejemplo, Haití sería fantástico un desarrollo de zona franca porque es un país totalmente en desbandada. Y justamente pues pienso en todo lo que ha pasado con las elecciones de Haití, pero vámonos a la pausa. Y tú que eres canadiense, ¿verdad? Yo quisiera preguntarte también qué se dice y qué ha pasado en Canadá con estas elecciones que se han celebrado, creo que ayer, ¿verdad? Ayer. Bueno, pues para que nos cuentes un poco tú como canadiense, Bill. Vámonos a la pausa, volvemos. Bueno, que lo decida el dardo, señor. Sí, que lo decida el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, durante la pausa conversábamos Mil y yo acerca de cómo escalonar, vamos a decir, este sector de las zonas francas. Sí. ¿Qué nos cuentas, Sí, Bill? zona franca, al igual que el turismo, tiene sus etapas. Es decir, a medida que la capacidad de la mano de obra en el país va mejorando, o sea, se supera
por su educación, su preparación, los técnicos y demás. Entonces, esas zonas francas deben de aumentar, obviamente, su capacidad de exportación y a la vez aumentar mejor las condiciones de los obreros. Es decir, una cosa es una cosa manual que gane 7.000 pesos, podemos muy bien llevarlo para apretar un cuestiones pedal, por técnicos, ejemplo, computadora, ensamblaje de computadora, de cosas mucho más sofisticadas, donde ya los salarios que se perfilan puede hablar de 20, 30.000 o más pesos. Claro, y que las personas también le sea un valor agregado trabajar allí, y aprendan algo. Claro, tenemos que preparar para que Zona Franca vaya reduciendo la dependencia en subsidios, se vaya haciendo cada vez más competitiva. Mientras tanto, el Estado, si tiene que subsidiar y esas personas reciben un sueldo que a la vez contribuyen a los impuestos, entonces compensa en parte ese subsidio. Pero si tenemos personas cuyos sueldos son 6 o 7 mil pesos que no pueden pagar impuestos, pues no lo pagan, entonces la carga al Estado es un 100%. Claro. Es decir, hay que hacer un plan a mediano o largo plazo de cómo va evolucionando esa zona franca para que los empleados que van entrando en la zona franca sean más capacitados, mayor producción, más competitivos y amplía el mercado en el exterior con una serie de productos, como ha pasado el caso de China, podemos verlo ahí, con una serie de productos, y pasó en Japón también. Yo me acuerdo de los años 50 que lo que se buscaba de Japón eran los juguetitos de lata, ¿te acuerdas? Los carritos con cuerda, cosas por el estilo, y China empezó igual. Esa es la evolución que tenemos que ver, un plan que no ha habido en el país, a mi criterio, a mediano y largo plazo de desarrollo integral. Y por eso saludamos desde aquí esta propuesta del CONEP, que no la hemos visto, pero ellos han dicho que han pues tirado sobre la mesa y que se la van a enseñar al presidente Danilo Medina mañana, y hoy lo han hecho, parece, con el presidente del BIP, pues 47 propuestas. Esto es justamente lo que queremos hacer. Mónica, es fácil. Cuando podamos ver las propuestas, vemos la reacción, podemos comentar sobre ellas. No cabe duda que de las 47 tienen que haber muchas que son muy buenas y que son aplicables. Y que, como tú dices, no solamente es identificar los problemas, porque realmente ya no lo sabemos de memoria. Bueno, me dicen los muchachos que llegaron ahí unas gráficas de, creo que fue Ligia Bonetti, con unas declaraciones en el CONEP. Adelante. A nosotros nos preocupa de que el presupuesto tenga tanta carga y tanta presión, como es el caso del repago de la deuda que hay que hacer, que ocupa una buena parte, el 4% por la educación, que tiene otra partida importante, y en ese sentido el subsidio eléctrico, que sigue siendo un elemento importante. Tú tener estos niveles de endeudamiento que hemos venido operando en los últimos años, debe llevar al centro de la reflexión a todos nosotros, sobre todo a la sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que ser más activos. Esa es la verdad, yo creo que estos niveles de endeudamiento, bueno, ¿para qué si ya lo sabemos, verdad? Bueno, vámonos ahora, pasamos a las elecciones en Haití. Y yo creo que hasta pudiéramos hacer un símil de las elecciones en Canadá. ¿Qué te parece? Bueno, es de la noche a la mañana, Mónica. Mira las gráficas de Haití. Sí, en Haití, precisamente estos días, ayer creo que fue también, o antes de ayer, donde hubo esa violencia, 15 muertos en Cité du Soleil, que siempre ha sido un problema en los suburbios de Puerto Príncipe. Obviamente los miembros de la MINUSTAH no pudieron hacer gran cosa. Ahí hay unas bandas de nada más que de lo que sea, que intervienen porque parece que le pagan los partidos políticos para que simplemente ayunten a los contrarios. Hay 100 y pico de personas que se están postulando para cargos de presidente. O sea, es una situación verdaderamente, a mi criterio, caótica en Haití. Dios mío. Esto que yo siempre he dicho es que hay países que están preparados para una democracia. Para mí la democracia es una actividad de adulto en el ser humano, un adulto preparado, formado. En Grecia, por ejemplo, cuando se hablaba de democracia, los únicos que podían votar eran aquellos que tenían propiedades y que tenían un estatus social de educación y demás, cuyo voto pudiera tener un valor que midiera los méritos de la persona que iban a elegir. Obviamente eso ya pasó a la historia, hoy ya todo el mundo, pero hay países que todavía están muy lejos, como el caso de Haití, de poder hacer una selección adecuada, primero porque no existen tal vez los políticos también adecuados, y segundo porque el país no está en condiciones ni económicas, ni de educación, ni de desarrollo, simplemente lo que quieren es tener un techo y comer
O sea, al final del Bill, día. que tú estás corroborando que la democracia no se puede instalar en cualquier sociedad. No, no de la forma que nosotros acostumbramos a verla. Por ejemplo, la democracia... Pero al es estilo difícil que la gente de entienda Estados Unidos. esto, ¿eh? Porque lo que pasa es lo siguiente, mira, nosotros, los países desarrollados, vamos a decir Estados Unidos, cuya democracia comienza en 1776 con la Declaración de Independencia de ese eje, si vemos eso, por ejemplo, han tenido 200 y pico de años de evolución. Un país muy desarrollado, un país muy rico en recursos y demás. Europa igual. Y lo que pasa es que el ser humano quiere implementar lo último, lo que ya está a prueba. Y como pasa, por ejemplo, con los últimos teléfonos inteligentes que nosotros recibimos, aunque muchos de los usuarios sean analfabetos, pero tenemos el último teléfono, no vamos a importar el teléfono de hace 30 años. Es decir, la democracia no puede implementarse de esa manera, depende del desarrollo de los países. Y tú sabes qué me preocupa, Bill, que a veces, por ejemplo, tú estás siendo valiente de poner este tema, porque como tú dices que no en todas las sociedades pudiéramos tener una democracia caminando, como que Haití no está preparada, por ejemplo, es ahí el ejemplo. La gente como que cuando uno le dice esto, bueno, pues entonces tú no tienes un pensamiento democrático, es un poco delicado, pero yo estoy 100% de acuerdo contigo. No, pero mira, yo no estoy hablando de que venga una dictadura. No, es que yo te entiendo perfectamente. Es una democracia adecuada para ese medio. O sea, y para el tienen momento. que haber ciertas restricciones, ciertos controles, no puede ser abierta. Por ejemplo, vámonos a Canadá. Eso te iba a decir. Una democracia madura, Canadá. Que se han celebrado las elecciones Las justamente elecciones primero hoy. en Canadá se celebran en un día de trabajo. Sí. O sea, usted puede llegar a su trabajo una hora más tarde. Ahí tenemos a Justin Trudeau, 43 años, que salió electo primer ministro, hijo de Pierre Trudeau, muy famoso en la década de los 70-80, también fue primer ministro del partido, el partido básicamente como los demócratas en Estados Unidos, liberal, ¿no? Liberal, que es el Partido Liberal. Ahí básicamente están las elecciones como en Estados Unidos entre los conservadores y los liberales. Los conservadores llevaban ya 15 años en poder, surgen los liberales con una mayoría aplastante en el Congreso y por consiguiente hay un deseo de cambio en Canadá. Entonces tenemos una democracia primero donde existe un respeto a la ética, al concepto cívico. Es una de las la democracias sociedad. más puras, ¿verdad? En el sentido de que es parlamentaria, porque la reina Isabel Sí. es la figura jefe de Estado, hay un gobernador que es canadiense, puesto por los canadienses, que representa a la figura de la reina. Pero el gobierno lo maneja el primer ministro, Claro. obviamente. Entonces, lo que sí tenemos es un caso donde es un país que tiene una responsabilidad cívica extraordinaria, de respeto a las leyes. Ahí tú no ves violencia, ahí no hay permiso de arma, de porte de arma de fuego, como no es una escopeta para cazar o cosas por el estilo. Es decir, hay un concepto democrático muy arraigado, con un país que tiene el nivel de educación y de proceder que lo sostiene. ¿Cuál es el asunto aquí? Bueno, pues Y tú un vas a reflejo han votar. sido estas elecciones. Bueno, un día de trabajo. Me votan un día de trabajo. Tú puedes llegar o una hora más tarde al trabajo o irte una hora antes. No se pierde Pero el tú, día. y hasta las 8 de la noche, o sea, y tú votas. Y cuando cierran los centros de votación en el oeste, porque hay 4 horas y media de diferencia entre una costa y otra, entonces ahí ya tú a los 15 minutos sabes cómo van los resultados. Todo el mundo perfecto, al día siguiente a las 8 todo el mundo para el trabajo y aquí no ha pasado nada. No hay esta algarabía, no hay toda esta cuestión. No hay desórdenes. No hay todo ese, la campaña en Canadá fue muy larga, duró creo que fueron 65 días. Óyeme Imagínate. bien, o sea, no hay tiempo, la gente no tiene tiempo para eso. Es decir, eso es donde tú Y dijeron que fue muy larga. Fue muy larga. Es decir, donde tú tienes gente, un país donde ya hay una madurez cívica, cultural, donde la democracia encaja, se ha desarrollado a través de décadas. Eso no sucede en todos los países, por consiguiente tú encuentras donde la democracia, en algunos países que lo vemos en América Latina, se convierte en gobiernos populistas que buscan perpetuarse en el poder bajo el hecho de que fueron elegidos o electos en una época. Entonces, a partir de ahí, la base democrática de elección, pero después se perpetúan con el populismo. Hay desajuste todavía en muchos países
que no permite, cuando te hablo de esto, y quiero hacer la aclaración para que no haya duda, que no permite una democracia al estilo de los países desarrollados de Europa o de Norteamérica. Que es por lo que tenemos que trabajar, no es que no la querramos. Fantástico. Nos vamos a la pausa, señores, volvemos. Que bien, 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 la vida es para celebrar, que bien se siente. Celebra, se siente bien, que bien, bien, bien. La vida es para celebrar, que bien se siente. Por la nutricionista que más te consiente. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palic. Protege tu salud. Guanacapital, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, amigos, será mañana cuando hablaremos de la visita del vicepresidente norteamericano John Kerry al Medio Oriente y a Europa, donde se reunirá con Netanyahu y Abbas. Creo que será bastante interesante comentar Sí, porque hay esto, ¿verdad, Bill? situaciones ahí con Siria y los rusos y demás. Pero yo quiero decirle algo antes de que nos vayamos, y es el hecho de que ustedes han oído lo más cerca que este programa está de temas políticos. No tocamos la política partidista del país ni nada de eso. Aquí es simplemente conceptos políticos o ciencias políticas que debemos tocar porque es parte de la cotidianidad de nuestro sistema, pero no vamos a entrar en política del país o de fuera en el sentido de partidismo ni nada de eso. Así que hacemos la aclaración. Lo que pasa es que hay porque mucho, común. hay demasiado, por eso no lo hacemos. Hay demasiado y además uno se hace partidista de un bando de otro. Entonces, para eso mejor hablamos del Licey, el Escogido y las Águilas, ¿no? Bueno, estamos liceístas aquí, hoy porque estamos azulitas, señores, buenas ¿Están noches. ganando? No nos queda más tiempo. Pues tú quieres ser del que gana. No sé, porque hemos ganado 3 partidos, pero yo no sé si ¿Cómo hoy estamos? estamos No hemos en seguido. eso. Bueno, Toronto, ahorita- mi equipo perdió, bueno. no, pero estaba 12-2. Cuando salgamos vamos a ver si Toronto, el Licey, todo eso. Señores, buenas noches. Que pasen una feliz noche todos ustedes que nos están viendo y será hasta mañana. Buenas noches. Usted está viendo Noticias